parte de lo que falta en Puerto Rico en el pensamiento conservador es entender que nos tenemos que mover en función a generaciones, que toma tiempo. Que toma años. Fernan, es que yo no te voy a decir lo que estamos trabajando. Acuérdate, yo hago las preguntas de la gente, ¿no? O sea, acuérdate que la gente... Pero lo que te estoy diciendo es que la gente está preguntando... Los mortales no sabemos de los procesos, ¿eh? Tampoco tú puedes decir todo lo que tú estás haciendo porque tus propios camaradas te lo destruyen. La derecha y el conservadurismo en Puerto Rico está secuestrado por los evangélicos. Tu pregunta tiene el embrión del error fundamental que estamos enfrentando. La iglesia está para influenciar, no está para gobernar. Cuando yo me inserto dentro de un conservadurismo desde la perspectiva cristiana, yo tengo que tener claro qué es negociable y qué no es negociable. Nosotros los creyentes necesitamos poder político para poder adelantar nuestras causas. Tenemos que aunar los esfuerzos, que es lo que no ha pasado aquí por la división que tenemos. Tenemos un estilo de administración paralela semejante a lo de los gobiernos, lo que criticamos en los políticos. Ok, vamos a dejarlo ahí. Una pareja casada homosexual puede ser conservadora. Cualquiera persona que ha estudiado el conservador sabe que son unos valores comunes que rigen la sociedad, pero tú no impones la fe. ¿Qué te frustra? ¿La naturaleza humana? No, eso no. Lo que me frustra es que el Estado se haga disponible para seguir haciendo leyes ¿qué tú te crees que nosotros, a favor del pecado. Pero es que el mundo es mundo. Sería más del todo nada en el sentido de que a mí me gustaría que no existiera. Ahora, lo que yo no voy a penalizar es que un doctor esté interviniendo con una mujer para protegerla y como consecuencia secundaria pierda el bebé. En ocasiones sabotear el proceso que se está llevando paulatino. Cuando eso se pierde, ¿quién gana? El que quiere todo lo opuesto a mí. Meterle mano a esos poderes políticos y económicos te puede costar la vida. Te estoy hablando literalmente la vida. Puerto Rico, entiéndase, el gobierno de Pedro Pierluisi fue buena. Oh, claro, si era el más drástico que había en todos los estados, ¿cómo no iba a ser buena? Pero yo digo desde el punto de vista de principios, valores, de leyes, de cosas como esa. El islamismo no es meramente una religión, es una maquinaria política de exterminio de toda otra religión que no sea la suya. Eso no está protegido por la libertad religiosa. Pero se practica aquí. Pero no puede ser. Tienen la libertad de bueno, lo que pasa es que sí, pero todavía no tienen los números. Ellos están practicando, pero todavía no tienen los números para ellos entender, cambiar todo el organismo. Pero están pariendo y... Los cristianos han dejado de parir en contra del mandato bíblico y han dejado de votar. Señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición de... este es el segundo episodio de este nuevo podcast desde Bunker Studio. En esta ocasión desde Aguas Buenas, Puerto Rico. Nuestro otro estudio está en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Así es que bienvenidos. Este es el segundo episodio de La Alta Plana. Señoras y señores, así se llama este episodio, La Alta Plana. Mi nombre es Fernan Reyes. Gracias por seguirnos. Por favor, darle a la campanita, es importante para que la plataforma nos siga dando la visibilidad que nos está dando hasta aquí. El crecimiento de este medio es impresionante, gracias a las miles de personas que, según los números, nos ven en su televisor. Impresionante. Los miles que nos siguen a través de Spotify, increíble. Los miles que nos siguen a través de estas plataformas en Estados Unidos, fuera de Puerto Rico, ¿no? Un abrazo grande, de verdad que sí. Le das a la campanita, comentas, le das like, lo compartes y así te haces parte, ¿verdad? De esta comunidad del Bunker TV. Bueno, para mí es un privilegio. Yo me siento en familia y entre panas y lo digo de todo corazón. De verdad que esta salita se queda pequeña, literalmente, porque aquí hay 4 voces importantísimas del conservadurismo en este país y la conversación de esta alta plana será, promete. Aquí está con nosotros Adanora Enríquez. ¿Cómo estás, Ada? Ahí saludos, Fernan, a ti y a todos mis compañeros. En esta ocasión estoy muy contenta de poder compartir este espacio. Qué bueno que estás acá, un privilegio. Aquí está mi amigo el pastor Luis Roy. ¿Cómo estás? Bendiciones. Feliz y contento de estar contigo nuevamente y en esta mesa de Alta Plana. Alta Plana. Juan Manuel Gaut, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios, preocupado. Yo no sabía que yo estaba en la alta plana, pero ya... Y feliz de estar aquí con estos amigos, hermanos de lucha de muchos años. Y el profesor Daniel Marte, ¿cómo estás?
Bendiciones también. Yo no sabía que yo había alcanzado la alta plana. Para que tú veas. Pero gracias a Dios por esa posición. Por lo menos eso dice Fernan. Sí, por lo menos dice Fernando. Yo no estoy muy seguro de que eso sea bueno, ¿verdad? Pero Ese no como el título del episodio, ¿no? Sí, sí, Solamente. yo creo que es el Ok, título. ok. El título así se llama el podcast. Ok. Así, ¿verdad? Ah, Sí, sí. Ah, ve, porque ellos ok. creían que era la alta plana. Gracias por aclarar. Bueno, haciendo, ¿verdad? Esa distinción. Pero claro, yo sé que estoy al lado de la alta plana de verdad. O sea, gracias por invitarme para estar con Ada, con Roy, con Gao. Para mí es un honor y por supuesto estar aquí contigo compartiendo el éxito de todo lo que tú te propones hacer. El sitio o sea, cuando inauguramos este rincón, pues nos parecía suficiente. Luego un estudio en Caguas, pero el espacio se nos hace, ya ustedes ven, bastante pequeño. Muy pronto vamos a necesitar un estudio bastante más grande. Qué bueno, eso son Pero vamos buenas hacia noticias. eso, vamos hacia eso. Yo pensaba que lo decías porque estamos gorditos. También. Yo no sé de qué tú hablas. No, perdón. Yo no sé de qué tú hablas. Yo estoy musculoso. Con un solo músculo en la barriga. Pero eso. Muchachos, la idea es que podamos pues tener un diálogo, bueno, con lo que va a ser, ¿no? Un diálogo bien nutritivo y bien importante y relevante. La primera pregunta que tengo para ustedes es, y empezamos por donde ustedes quieran, si la derecha evangélica está debidamente organizada en Puerto Rico, si es que la derecha y el conservadurismo está organizado debidamente en Puerto Rico, eso es así. Bueno, definitivamente si hablamos de la derecha y utilizamos en comparación, ¿verdad?, la derecha a nivel de Estados Unidos, yo diría que todavía nos falta mucho por crecer. Hay un grupo, ¿verdad?, nutrido de evangélicos que promueven la agenda conservadora, que nos aunamos esfuerzos, pero ese coincidir consolidado de voluntades en adelante, una visión que diríamos que pues sea generacional, pues todavía a mi juicio todavía nos falta. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, primero tendríamos que empezar a definir qué se considera la derecha, porque yo escucho analistas en sus propias opiniones, su propio sentir, hablando que son la derecha. Yo digo que ellos no saben lo que es la derecha. Ahora, si tú me preguntas la derecha dentro del Partido Nuevo Progresista, sí estamos debidamente organizados. Fernán dice la derecha evangélica, dijiste. Sí, pero estoy hablándote de la derecha evangélica. O sea, porque hay gente que coge y cita la Biblia, no significa que sean evangélicos. Yes. Hay gente que se quieren cubrir con la cortina de evangélicos y no son evangélicos, pero están dentro de los medios cristianos poniéndose como si fueran derecha evangélica. Si tú me dices dentro del PNP, estamos debidamente organizados, incluso desde la primaria estamos debidamente organizados, por eso has visto el resultado, es una sola voz dentro del partido, hay otras voces dentro del partido, pero nuestra meta es aglutinar la derecha, independientemente del partido donde tú te encuentres. Tiene muchas facciones la derecha Muchísimas. criolla. Sí, muchas facciones. Sí. ¿Ves? Muchas facciones. Y eso es un tremendo problema. Lo es, pero partiendo de tu pregunta, yo creo que a nivel de lo que es el pensamiento, lo que es la meta, lo que es el propósito, yo a veces lucho, y lo traigo aquí en la mesa de Alta Plana con los asuntos de las etiquetas, ¿no? De si este es derecha, si este es izquierda, si este es centro, ¿verdad? Lo voy a traer desde la perspectiva, desde mi punto de vista puramente cristiana, creyente, independientemente si izquierda, centro o derecha. Creo que en el sentido de lo que es los principios judeocristianos establecidos en la palabra del Señor, pues vemos una organización y una coherencia mucho más efectiva y mucho más activa que años atrás. Eso sí yo lo puedo ver. De que aún dentro de eso hayan yo creo esto de una manera, no estoy de acuerdo con esto en otra, no hay unos puntos de consenso, sí los hay y lo seguirá viendo. Yo creo que eso no va a cambiar, pero sí la veo mucho más unida en el propósito fundamental basado en los principios escriturales. Ay, Dios mío. Marta, Ahora no, fue. no, tiempo, ¿sabes? Ese No, suspiro. no, tiempo, porque ese suspiro me preocupó. Ahí viene el profesor, ahí viene el profesor. Sí, ya me advirtieron que no puedo ver el Génesis, ¿verdad? Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista, ¿verdad?, académico, y voy a intentar tocar desde el punto de vista analítico y espero que por lo menos la próxima hora me dé tiempo. Okay. Vamos a hablar de una cosa. Yo tengo que decir honestamente, ¿verdad? Yo difiero de algunas ¿verdad?, voces que ya han dicho que sí y tal vez no. Y yo creo que como movimiento conservador todavía nos falta mucho para evangélico para estar con una cohesión
definitivamente nos falta mucho. ¿Por qué? Yo creo que en Puerto Rico lo que sí estamos unidos es en causas. Estamos en causas con el aborto, estamos en causas que sí que tenemos que defender la iglesia, sí tenemos que defender, pero nos olvidamos que el conservadurismo no son causas individuales. Eso es. El conservadurismo es un grupo, es un total de creencias, es un total de principios, es un total de verdades. Y ahí es donde estamos tal vez fallando. Porque el conservadurismo, tú no puedes sacar lo que a ti te gusta y hacerlo conservadurismo. Tú no puedes tomar un pedacito del todo y decir, es como tú tener un bizcocho, ¿no? ¿Verdad? Una torta, como quieran decirlo, porque yo sé que esto se escucha en otros lugares. Un pastel, ¿verdad? Y decir, me voy a tomar un pedacito y el resto lo dejo, el resto no me gusta. No, estamos mal. Porque el conservadurismo, si decimos que somos conservadores evangélicos, el conservadurismo es un todo, no es una fracción. Ok, si un conservador ateo o un conservador que no es evangélico escucha esta conversación, ¿se va a sentir fuera del grupo o es recibido dentro del grupo? O sea, y mi pregunta media de mala fe ¿De cuál grupo? es la siguiente, como si fuese abogado del diablo, es... el Sabes que te estamos velando las preguntas. el conservadurismo ya haciendo claro. Sí, estoy tratando de envolverlo. Ya estamos creciendo. Porque se cree que tú no te das cuenta de tirar la pildorita con la pregunta. Ahora dice, mira, esto es píldora venenosa. Esta es la píldora venenosa. La derecha y el conservadurismo en Puerto Rico está secuestrado por los evangélicos. Atención, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo un mensaje bien importante a continuación para ti. Atiende bien. Tú necesitas mejorar tu comodidad, tu movilidad, la calidad de tu descanso, ¿verdad que sí? ComfiSeat te presenta su nueva butaca ortopédica creada para brindarte una experiencia total y calidad de vida. Y no es un solo modelo. Son varios, así es que atiende bien. Están equipadas todas con levantamiento asistido soportando hasta 350 libras, 8 puntos de masaje terapéutico, sistema de calor suave en el área lumbar, material externo de textura suavecita e impermeable, espacios para colocar bebidas, cargador de celular USB o tipo C. Es única en el mercado con 10 años de garantía en el 100% de la butaca. El financiamiento disponible con pagos accesibles al 0% APR. La entrega está disponible para toda la isla. Relax. Y lo único que tienes que hacer es enviarme un mensaje de WhatsApp o un mensaje de texto a este teléfono 939-577-8626. Ahí está escrito 939-577-8626, el mensaje de WhatsApp o de texto, y rápidamente te voy a contestar para que te hagas de esa butaca que tú la necesitas, porque el descanso es principal, es fundamental. Así es que ya sabes, ComfiSeat 939-577-8626. Lo están intentando. Lo están intentando. ¿Y eso es malo? Sí, malísimo. Malísimo. Vamos a entender esto. Sí, porque es que conservadurismo y cristianismo o conservadurismo y iglesia no son lo mismo. Pero los evangélicos quieren un conservadurismo evangélico. Bueno, ese es un problema. Y una derecha evangélica. Vamos a deslindar. Ajá. Un grupo dentro de la iglesia quiere un conservadurismo evangélico. Exacto. La iglesia, las posturas teológicas están divididas en varias. Hay iglesias que creen que no se puede participar en el proceso político. Hay iglesias que creen que tienen que controlar con el evangelio el proceso político, y hay iglesias que creen que nosotros influenciamos en el proceso político. Los cuatro en esta mesa están de acuerdo en Y siguiendo la línea que dice Daniel. Están de acuerdo, espérate, están de acuerdo. Vamos a ver. Espérate, porque me están incluyendo aquí, es importante. Por eso, ¿cuál es el conservadurismo cristiano que creen estas cuatro partes aquí entonces? Influenciamos. Eso que trae ¿La Daniel, influencia desde la iglesia No. o la influencia De todas las áreas que Dios nos permite influenciar. desde la iglesia hacia las áreas de influencia, ya sea política, económica, Lo que empresarial, lo que pasa fuera. es- Pero también es importante, como bien decía Daniel, a lo mejor desde la perspectiva de iglesia, estoy hablando también desde la perspectiva pastoral, de que dentro de ese bizcocho, ese pastel, ¿qué rol tengo yo dentro de ese conservadurismo que se complementa con otro y conformamos ese pastel, ese bizcocho, y dentro de todos los pensamientos nos unimos para impulsar un conservadurismo, y que la iglesia es parte de, pero no es la dueña de?
Y yo creo pienso ya cogió la botella de agua, que déjala hablar, sí, ya- que ya cuando cogió cuando estamos hablando de ese conservadurismo, yo no lo estoy haciendo aquí desde una postura pastoral de que esto es lo que la iglesia tiene que hacer. Exacto. Lo estoy haciendo desde mis principios, que sí son cristianos, y cuando empecé a contestar la premisa, de ahí es que parto, ¿verdad? Pensando que cada persona que tiene unas convicciones y que quiere ejercerlas, las va a practicar en todas las áreas de la vida, incluyendo lo que es el aspecto político. Somos porque integrales, entiende que sí. tiene una responsabilidad para con su prójimo, ¿verdad? Y entonces por eso es que decía que falta mucho a esa cohesión, falta mucho a ese entendimiento, que más allá que decir es que la iglesia es la que tiene que llevar este conservadurismo evangélico, ¿verdad? Son los líderes de las iglesias, los pastores, los apóstoles, ¿verdad? Los sacerdotes o como sea, y me parece que esto es una causa más del individuo, del ciudadano, ¿verdad? Y del conservador como tal. Y yo quiero hacer énfasis en algo que toca Ada, que es sumamente importante. Hace un par de días atrás yo me encontré con una persona que yo le hago un comentario de la forma que se comportaba una persona, que dice que es ser conservadora, pero de la forma en que se expresa deja mucho que desear de los conservadores. Y entonces yo digo, pero es que está mal porque no va de acuerdo a la palabra. ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, porque hay que entender que Edmund Burke, que es el padre del conservadurismo, era un hombre cristiano. Pero en ningún momento él dice, tú vas a imponer tu cristianismo al conservadurismo. Porque él entiende que cristianismo, o sea, ser cristiano, religioso, tener una fe, una creencia, no significa que vas a ser conservador. Y no significa que si no la tienes, en absencia de esa creencia, no puedes ser conservador. Eso quiere decir que si el conservadurismo genérico se organiza debidamente en Puerto Rico, la iglesia queda achicada dentro del conservadurismo. Déjame hacerte algo sobre tu pregunta. Tu pregunta tiene el embrión del error fundamental que estamos enfrentando. El evangelio no se puede apropiar del conservadurismo, que es un movimiento político. Pero eso es lo que ha pasado. O sea, Te estoy diciendo que ¿es la así? pregunta refleja el embrión del error. El conservadurismo es un movimiento, ya no es ni un movimiento político. Son unos valores y unos principios que la mayoría de ellos están constituidos en la Constitución y es la cultura de este pueblo que está bajo ataque con otras vertientes. Pero nuestra realidad puertorriqueña, ese conservadurismo parece casi una doctrina evangélica. Bueno, lo que Sí, pasa porque es que lo el usan el sector del concepto, conservadurismo. ajá. Pero, y si tú no lo participas, eres atacado. Sí, pero Ajá. hay que entender una cosa, que porque alguien lo haga, no significa que yo lo voy a hacer. Que porque alguien lo proclame, no lo hace una verdad. Por ejemplo, hay personas que dicen que Dios no existe. Eso lo hace verdad. Eso lo hace una verdad absoluta. No, que la mayoría de gente diga que Dios no existe, lo hace una verdad absoluta. No, lo hace una opinión de una mayoría. Fantástico, amén, qué bueno que lo crean. Pero eso lo hace una verdad absoluta. Pues no, pues es como aquí. Hay personas que quieren decir, es que el conservadurismo tiene que ser parte de la iglesia. ¿Sabe una cosa? Yo no tengo ningún miedo de decir, no está haciendo honestamente intelectualmente. O sea, no hay honestidad en esa intelectualidad que tú dices que tienes, porque es una mentira. Y no tengo miedo de decirlo. O sea, me lo puedes poner aquí al frente y le digo, ¿sabes una cosa? Estás hablando algo de tú no sabes lo que significa el conservadurismo, porque no lo has estudiado, porque estamos hablando de Edmund Burke, estamos hablando de Stratton, estamos hablando de tantos hombres y mujeres porque nada más con decir conservadurismo, ¿qué estamos conservando? Y que no puedes utilizar el concepto indiscriminadamente Claro. o como sinónimo. Y es integral. Que aquí se utiliza conservador como si fuera evangélico o conservador como si fuera cristiano, y eso no es lo que estamos Y lo que tú diciendo. estás trayendo, Fernand, yo creo que hay una buena fe. Yo siempre parto de la esperanza, ¿verdad? Sí, de que va a dejar de ser abogado del diablo, ¿verdad? Eres de la esperanza. Yo parto de la naturaleza caída. Creo que tenemos un bufete de abogados del diablo aquí. Para que vean que no estamos de acuerdo en todo. Me siento mejor, ¿eh? Sí, no estás solo, no estás solo. Pero voy a partir del punto de vista de la esperanza, del mensaje, que dentro de la iglesia, siguiendo tu línea de pensamiento de que si la iglesia es la que se ha dictado o ha adueñado de, lo cual yo entiendo de que no es la dueña del tema del conservadurismo, pero ha habido buena fe dentro de voces de la iglesia en llevar su mensaje de principios, valores, de acuerdo a la fe judeocristiana, cómo aporta eso a la política pública. Y hay otros que desde ese mismo punto de influencia llamada iglesia han pretendido adueñarse de
Y ahí está el problema. Y ahí es que está el problema. Y aún dentro de la propia iglesia vemos el choque que hay de personas que están contribuyendo, y voy a decir esto con alto sentido de responsabilidad, más de buscando un protagonismo que la misma causa, cómo avanza mi figura en vez de cómo avanza la causa, y cómo yo... Oye, gracias a Dios Gano- que partió de la buena fe. Sí, Pero ya es que establecí. la buena fe No, La no buena niega fe la no llevó verdad. No niega la verdad. Y no Claro, niega los entonces, datos, ¿no? Llega los datos. que dentro de la misma iglesia yo puedo decir, claro que hemos aportado, pero hemos aportado desde el rol profético que nos toca entender de que mi aportación a la política pública, entiéndase gobierno imperfecto, no es el reino de Dios. Esa es mi función. Y ese ya yo cumplí. Ahora, yo meterme ahí y decir, si no es esto, todo lo demás, nadie funciona, o es totalmente anticristiano, antibíblico, antidios, pues ya eso es otro problema. Bueno, y es algo como yo lo escuché de Roy en un programa, ¿verdad? Y luego me entero, ¿verdad? Que sale de Gao. Sale de Gao para darle la autoridad a él. Exacto, sí, sale de Gao. Pero Es más viejo que yo. ¿verdad? En la lucha. En la lucha. Honrate a los lucha. ancianos. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. Y lo siguiente, la iglesia está ¿para qué? Para influenciar, Claro. no está para gobernar. Y ahí es donde la gente o algunas personas han querido tergiversar eso. Quieren que la iglesia gobierne en vez de que influencie. Y entonces cuando queremos gobernar, se nos está olvidando algo muy importante. Aquí lo único que va a gobernar es Cristo cuando llegue el milenio. Porque si queremos hacerlo ahora, queremos establecer una teocracia. Y estamos hablando de gobernar el mundo secular. El mundo secular. El mundo Porque secular. Dios reina, eso no está en duda. Sí, sí. Gracias por la aclaración. Pero entonces, pero criticamos a Irán. Criticamos entonces a Corea del Norte. Porque dicen, ¿no hay teocracia ahí? Bueno, sí, hay una deocracia. Pero entonces, criticamos a esa gente. Más sin embargo, hay gente, por eso es que yo digo, y me voy a tirar aquí al medio, ¿verdad? Al foso de los leones, que aquí hay mucha gente que se dice conservadora, pero su vocabulario es de izquierda. Es de izquierda. De izquierda ¿Por qué? radical y ofensivo. Exacto. ¿Por qué? Porque entonces tú los ves y diciendo, tienes que hacer esto porque es así. Inclusive cuando interpreta documentos legales, tú los ves con unos pensamientos que yo digo, hay una persona que me dijo, ese es mi análisis porque yo trabajé en el tribunal. Y yo digo, ¿y cómo yo le contesté? Bueno, yo pude haber nacido en un aeropuerto y no me hace avión. O sea, yo tampoco piloto. Y tampoco piloto. O Oye, sea, y me dice eso a mí, yo le voy a decir, yo he visto tantas cosas en los tribunales tan interesantes. sí. Que a veces me pregunto si algunos abogados pasaron por la escuela de leyes. Gracias. Yo le he dicho al tribunal, güey, yo tengo que contestar eso, literal. Sí. Literal, porque hay unos planteamientos, oye. Pero entonces, a esos mismos, porque tienen una voz tal vez dulce, tristemente hablando, y esto también creo que lo dije en un programa anterior, o sea, a la gente le gusta escucharlo porque dentro de nuestras propias líderes hay personas que no les gusta educarse. Y es lo que yo siempre he dicho. El pueblo perece por falta de educación, por falta de conocimiento. Y entonces yo tengo que añadir ahí, él está poniendo una premisa que está bastante interesante. ¿Será que, ese no es el tema, pero será que dentro de la iglesia tenemos un estilo de administración paralela semejante a lo de los gobiernos, lo que criticamos en los políticos? Ok, vamos a dejarlo ahí. No, Pues sí. Me hizo coger el aire, me hizo coger el aire. Digo, Fíjate, calma. Qué bueno que Ok. lo trae ella, Ada, la licenciada Ada Enríquez. Pastora. Así Pastora y es. licenciada Ada Enríquez. Qué bueno que lo trae ella, porque Ese es parte del problema. ese es parte, si no gran parte del problema. Ada, replantéame el asunto, espérate. Pero antes que decir, déjame tirarte una bomba. Sí. Un ateo puede ser conservador. Claro, sí, estamos Sí. claros. Una de eso. pareja casada homosexual puede ser conservadora. Los hay. Y los hay. Claro, Por ende, la sí. evidencia Y es clara. practicantes que uno los conoce. Y la evidencia es clara, contundente, pero cuando te alegan a un conservador evangélico, no te hablan de esa realidad. Por tanto, no están siendo honestos tampoco políticamente. Porque cualquiera persona que ha estudiado el conservador sabe que son unos valores comunes que rigen la sociedad. Pero tú no impones la fe. Exacto. La fe no se impone. Pero no es falso que el pensamiento conservador busca rescatar también cosas que se quedaron atrás
y que en ese sentido, por ejemplo, el matrimonio llamado igualitario gay debería desaparecer conforme a la agenda Eso conservadora. es un sector dentro del conservadurismo casi siempre respaldado por los conservadores cristianos. Sí, pero en eso... Porque Estados Unidos ha habido cambio de posturas en estados conservadores porque hay una batalla que se puede perder políticamente, que te puede costar, y esto nos gusta, poder político. Y en estos momentos nosotros los creyentes necesitamos poder político para poder adelantar nuestras causas. Y en ese sentido necesitamos entonces personas que tengan esas convicciones y que formen líderes para que cuando llegue el momento sean como Daniel y sus amigos. ¿Quiénes formaron a Daniel y sus amigos? Pues su familia, con unas convicciones que eran conservadoras. Y si me permiten hacer el Y después entramos a la bomba que soltó Ada. sí, el interjection en eso. Te vamos a dejar moderar, tranquilo. Te vamos a dejar moderar. El interjection, si vamos entonces a Burke, ¿verdad? Edmund Burke, a sus documentos originales, tú partes de algo muy importante. El conservadurismo está para conservar. Y tú estableces que... Para conservar lo bueno. Para conservar lo bueno, por Claro. supuesto, sí. Y que los cambios son paulatinos, son lentos. No es que no haya cambios, es que tú tienes que hacerlos lentamente. ¿Para qué? Para ver si funcionan o no funcionan. Esa es una característica conservadora. Es una la característica- lentitud. Por supuesto. ¿Sí? Sí. O sea, inclusive por eso yo digo que a la gente... O el movimiento constante. Sí. Para, ¿Cómo se llama? porque No, sé por dónde va. Bueno. Sé por dónde va. Que se acuerdas el nombre de los artículos. Lo que pasa es que ahí mismo que yo quiero ir. O sea, el gradualismo es No, parte del sí, ritual conservador. Es que yo voy, para ir donde yo voy. Esperen que lo voy a Ajá. agarrar. Ve que va gradualmente a Sí, llegar. sí, yo voy gradualmente. Yo soy Me paulatino. puedes regalar los cafés, no que él habla, tranquilo. Yo vine aquí a escuchar. Lo que pasa es eso. ¿Te muchas suena el veces- término incrementalista? Sí, exacto. Muchas veces no entendemos por qué. Porque no nos hemos leído el manifiesto conservador. Entonces queremos hablar de conservadurismo sin habernos leído el padre del conservadurismo. No nos hemos leído inclusive la misma Biblia. Y perdonen que los diga así tan claro. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Amén. Esa es la Claro. pregunta, ¿verdad que sí? Eso es amén. ¿Y por qué Dios no hizo el mundo de un cantazo? Uf. ¿Por qué Dios no hizo el mundo de un cantazo? Sea mundo. ¿Ya? Ajá. ¿Por qué Dios no hizo la pareja una tras de la otra y no la hizo sean pareja? ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo le hago muchas veces a la gente. ¿Por qué no los hizo de un cantazo? ¿Por qué fue paulatino? ¿Por qué fue para...? Sí, pero pues, claro, porque Dios tiene un orden. Y tiene que ver, y van a decir, ¿tú estás diciendo que eres conservador? Bueno, piense. Claro. O sea Piense. que... Pero espérate un momentito. No ha llegado, no ha llegado. Dale, dale. Oye, he llegado. Te dije que trajeras Pues café. entonces, cuando tú no te has leído, cuando tú no te has leído los escritos de Edmund Burke, ni siquiera las notas Cliff, pues te vas a dar cuenta Ni los compendios. Exacto, que ni siquiera entienden que el conservadurismo no es que es estático, sí cree en el cambio, pero poco a poco, paulatinamente, en incrementos. Y el incremento es como un caracol moviéndose. ¿Por qué? Y cree también en regresar lo que se perdió. Claro que Sí, sí. es bueno, O sí. solo en los Sí, cambios. Sí, ahora, por eso que tú Restaurar. dices que Restaurar. Restaurar. Sí, restaurar, por supuesto. Porque el cambio es que si tú ves que estás haciendo algo y no funciona, ¿a dónde tienes que volver? Al origen. Al principio, Al claro, origen, sí. Al origen, porque... Sí. Así que no es volver a cocinar en leña. No. Pero es restaurar lo que qué? funciona. Porque la estufa funciona bien. Yo de leña pasé a la estufa. Fue poco a poco, porque no pasamos de la leña a la estufa eléctrica. Pasamos al gas y luego pasamos poco a poco. Pues entonces vemos que funcionó. Porque cuando dice leña me miran a mí. No sé. No. Pero tú sabes fíjate que no se ha abandonado cocinar con leña. Exacto. Claro, ahí está, Porque ahí está. ese es el No se pero a lo que abandonado. voy, Seguro, sí, a lo que sí, voy, fíjate, porque tocaste el tema del matrimonio gay. Sí. Quiero Y ir de a- la expectativa que Quiero- algunos conservadores sí. tenemos de que se regrese. Sí. Y la pregunta es ¿por qué no? Exacto, la pregunta es sí. Ahora, tenemos que regresar, por supuesto. Ahora, No me parece que eso está en agenda. pero la pregunta Los es jueces del ¿cómo? Tribunal Supremo Federal lo está mencionando. Exacto. Ahora la pregunta es cómo. La conservadora. ¿Cómo? O Burger Film ¿Cómo puede ser que hacerlo? esté por ahí. No es bajo imposición que yo diga tienes que hacerlo. Te voy a decir cuál Ah, es, sí. te voy a decir Claro, cuál es no el es problema. tienes que Porque hacerlo. tú no ¿Por qué veas, no? que tú ¿Por no qué no? veas, que tú no veas Porque- algo, que tú no sientas algo, dame un break. Amor de la postura conservadora. Que tú no veas, que tú no sientas algo no significa que no se está moviendo.
Ese es el problema. Nosotros no podemos dar esta batalla destruyendo la dignidad de unos seres humanos. No, pero la Que como- comunicación es importante. No, pero la Sí, comunicación que se no sepa es siem- importante. La comunicación no siempre es pública y tampoco tú puedes decir todo lo que tú estás haciendo porque tus propios camaradas, para decir una palabra, te lo destruyen. Oye, qué porque interesante eso. se quieren apropiar de una lucha y te la dañan. Es el adueñarse, Y lo es el vivió adueñarse. Ada. Nosotros estuvimos dando una lucha legislativa y se levantó un grupo y se llevó la agenda legislativa y nos atrasó 4 años. ¿Tú ¿Qué quieres quiere decir que la agenda conservadora no se ha revelado completamente y que los Es que el mortales no la conservador no la nunca conocemos revela completa? completamente su agenda. Por Y eso te hay lo voy a entrevistas demostrar listas. bíblicamente. Nehemías era un conservador. Y fue poco a poco. Y cuando tú ves, Nehemías tenía una expectativa, pero se dio cuenta que para él poder establecer la reforma que quería, además de las estructuras que estaba levantando, ¿verdad? Los muros, para efectos de la generación le tomó 12 años. Y yo creo que parte de lo que falta en Puerto Rico en el pensamiento conservador es entender que nos tenemos que mover en función a generaciones, que toma tiempo, que toma años, no es cada 4 años. Entonces, ¿cuál es la Y que esta lucha petición? del matrimonio depende del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no de nosotros, de Porque nuestros de allá La- que la- vino la el lucha impuesto. jurídica y de allá política. es que viene. Pero el cristiano insertado en el conservadurismo sí ve el panorama político, jurídico, pero eso no le cambia el mensaje. No. Eso no altera el contenido. No. O sea, yo seguiré predicando sobre el matrimonio hombre Natural. y mujer. No importa el comportamiento del Estado de Derecho y político, porque ahí es que está la clave dentro de. Importante. Cuando yo me inserto dentro de un conservadurismo, desde la perspectiva cristiana, yo tengo que tener claro qué es negociable y qué no es negociable. Ve, y Todo el mundo sabe mi postura y la de Roy en el Y eso campo es importante político entenderlo, partidista. ¿verdad? Entonces- Todos la saben. si el primer artículo de nuestra Constitución, ustedes que son juristas me corrigen, habla sobre la dignidad del ser humano, yo no puedo promover a costa de insertarme en un conservadurismo acomoditicio, de ceder a los principios. Es que el matrimonio gay va en contra de tu dignidad. Eso no está bien. Eso no es el diseño de Dios. ¿Cómo yo puedo promover a nombre de la parte jurídica o política? Sí, pues eso es lo que hay, es el Estado de Derecho, hay que conformarse a eso. No, pues yo sigo levantando mi voz hasta que eso cambie. Con Roy versus Y si Wayne. cambia bien y si no también. Lo que está diciendo Ada es muy cierto. Esa discusión está en el Tribunal Supremo. ¿Y si pasara eso mañana? ¿A quién reivindica, si podemos llamarlo así, no? Cuando yo digo dignidad del ser humano, es en otro contexto distinto al tuyo. Yo no puedo insultar a esas personas. claro. Yo ataco la institución. Claro. Y tengo que hacer unos acercamientos a esa persona porque yo no sé el plan de Dios con esa vida. Y yo tengo que decirle, Dios te ama, Pero con la verdad. pero esa conducta es incorrecta. Dios no la acepta, te tienes que arrepentir. Eso no tiene que ver nada con el conservadurismo. Eso tiene que ver con mi fe cristiana. Que aporta en el conservadurismo, pero no se adueña. Conservadurismo, pero no todo el conservadurismo está en contra del matrimonio homosexual. O sea que, pero entonces quiere decir que la pareja gay conservadora se equivoca en su ideología entonces. No, porque le estás imponiendo la fe cristiana en su estilo de vida. Pero te voy a O sea, decir que el más, conservador- hay iglesias que bendicen el matrimonio homosexual y los nombran en la pastoral como parte de su fe y dicen que es fe cristiana. Por eso. Pero no significa que esté bien. Pero no significa que esté bien. Está O sea, bien, pero lo que claro. te estoy diciendo es que estamos abrogándonos de una cosa que la Biblia es clara, pero hay gente que se dice cristiana que la predica distinta. Y en ese contexto social político es que tú te mueves en el campo del cambio del derecho. Ahí es donde tú dices que por qué que la iglesia, o sea, el movimiento evangélico se ha apoderado del conservadurismo. Porque es que estamos queriendo, da pena decirlo, porque es que queremos imponer nuestras creencias que son válidas, o sea, a nivel de Biblia, de religión, De fe. y de fe. Y de cultura. Y de cultura. Son correctas. Pero yo no las puedo imponer. Ni siquiera por ley. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Pero las debo luchar. Ah, Sí, porque Fernán lo que está hablando es el matrimonio igualitario me lo impusieron. Ahí es Claro. donde él va. Por lo tanto, Al igual que el aborto. Y los conservadores lo conservamos. ajá, y lo que él está diciendo, ¿cuál sería la respuesta de nosotros como conservadores? Pues siempre vamos a ir a buscar lo que es el matrimonio natural. Claro. Ah, que no Y no hemos vamos, que no abandonado la vamos lucha. a ir arrollándolos a ellos, porque al final del No, día exacto. habían unas personas que se eligieron Oye, ahí que fueron los que promovieron Oye, esto. y los epítetos que le envían en el nombre de Jesús son crimen de odio.
Sí. Y contra nosotros también por asumir una postura política conservadora. Porque es que tenemos que distinguir lo que es nuestra fe cristiana, nuestra vida cristiana, y cómo nos insertamos en el movimiento conservador para lograr un cambio jurídico, político y legislativo. Y eso requiere mucha preparación y es un arte. Esto es un arte. Esto no es de que cogí un libro aquí, me lo leí y lo tiré. Oye, esas legislaciones que se han aprobado este primer año y ha estado en la lucha, Roy se insertó y tomaron 16, 12, 10 20. años, 20 años. La estamos celebrando hoy. Pero eso tomó mucho tiempo, Fernán. Yo intento resolver esto con una pregunta. ¿Pablo era ciudadano romano? O sea, Pablo además era abogado. No, y nació, es como yo que nací en Estados Unidos. Sí, exacto, o sea, era ciudadano, conocía la ley. O sea, él era ciudadano romano de nacimiento. Yes. Ahora la pregunta es, Pablo sabía que él tenía que ser juzgado y condenado antes de que le dieran latigazos. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo, sabiendo todo eso, permitió que lo golpearan primero? Y no dijo, yo soy un romano, ustedes no me pueden hacer eso. Lo dejo para después. Claro, porque Y había lo una dejó causa después. mayor. Porque había Una una causa causa mayor Yes. que él iba a utilizar, ¿para qué? Para llegar a Roma. Y Eso para se llegar llama- a los que no conocían el evangelio y traerlos. Eso se llama sagacidad. Pero espérate, si tenemos entonces ya el avance del otro lado, ¿Qué es el otro del lado? llamado matrimonio igualitario y el aborto sigue ahí, ¿cuál es la causa mayor? Pero la causa mayor entonces ahí es la búsqueda de la vida. Lo que estamos diciendo es que tenemos que seguir. Entonces, en pos de esa causa mayor, tenemos que aunar los esfuerzos, que es lo que no ha pasado aquí por la división que tenemos, ¿verdad? En términos de las fases y de que yo defiendo esta causa y no, y es necesario que podamos entender que nos tenemos que sentar con los elementos correctos y decir, espera, de esto va por Ahí. encima de Déjame nosotros. decirte algo controversial. Si la vida y la familia están en te voy a decir entredicho, algo controversial. ¿cuál es la causa mayor? El legislador en Europa que logró la abolición de la esclavitud, que luego se refleja en los Estados Unidos, era cristiano. Y él escribe un libro del cristiano en la política. Y él empieza con este fundamento. El cristiano en la política no puede perder de perspectiva que somos naturaleza caída. Lo que tú estás planteando es nosotros eliminar el pecado de la gente. El homosexualismo no se va a acabar, el lesbianismo no se va a acabar, el aborto no se va a acabar hasta que Cristo venga. Pero podemos, Sí. pero podemos Pero sacarlo del panorama No vas a sacar legal. no vas a sacar el pecado de En la términos persona de del pecado, que es distinto a la términos de legislación pecado, y la parte política. Claro. En términos de No se legisla, pecado, no puede vamos a calificar esa pregunta. Exacto. En términos de pecado y de conducta humana siempre va a existir. En el con una ley o contexto con 100 del leyes. derecho y lo político, nosotros lo trabajamos sabiendo que tenemos que proteger la vida, sabiendo que eso no es conforme al corazón de Dios. Pero que el mundo rete a Dios no me puede quitar a mí de la batalla de seguir luchando por lo que yo creo y la puedo ganar. Mira lo que se ha planteado. No sé si me entendiste, ¿verdad? Sí, yo entiendo, pero me frustra. ¿Qué te frustra? ¿La naturaleza humana? No, Lo que no, pasa- no, no, lo que- eso no. Lo que me frustra es que el Estado se haga disponible para seguir haciendo Oye, ¿qué leyes tú te crees que a nosotros- favor del pecado. Pero, pero es que el mundo no. es mundo. Y por vía del conservadurismo, peor todavía. El mundo es mundo. No es a favor. El mundo es mundo. Busca su propia naturaleza. Sí. ¿Que te frustra? ¿Cuántas frustraciones hemos vivido nosotros? ¿Cuántas lágrimas, dolores Sí. cuando nos derrotan un proyecto Sí, pero, de ley? pero, Por Fer- favor, pero pero no nos Fernan quitamos. lo que dice, pero ¿a dónde estamos nosotros? Bueno, la realidad es que nosotros los conservadores tenemos que despertar y entender que parte de nuestra responsabilidad por nuestro prójimo es empezar a ocupar la esfera también política. No, yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Sí, pero- Que Roy hable Seguro. primero, que después... Puede haber una Oye, ley, el menos que ha hablado soy yo. una ley que legisle a favor de la vida y eso no va a quitar el pensamiento pecaminoso Claro. que sea en contra de ella. Ni la conducta. Ni la conducta, ni el comportamiento, nada. Eso va a estar ahí por esa misma naturaleza. Así que el gobierno empodere por medio legislativo, creando leyes a favor de la vida, el conservadurismo, lo que fuera, no lo va a erradicar. Ahora, mira qué interesante desde el punto de vista de la parte política, desde la campaña hasta el presente. Cuando tú escuchas detractores de los principios, vamos a dejarlo dentro del conservadurismo, ¿verdad? Que muchos de los detractores a quien atacan es al Dios que opera dentro de la perspectiva cristiana, diciéndole, tú eres fundamentalista, tú eres un religioso, tú eres un fanático, que no tiene que ver nada con el punto. No es un asunto de si esto está bien o no está mal, es tu fe, tu fe. Y la separación de iglesia y de Estado es querer sacar a Dios del Estado.
y tú no puedes sacar a Dios del Estado, está en nuestro preámbulo de la Constitución. Pero el punto es, cuando tú escuchas los detractores de las posturas conservadoras, tú ves que se dice, ahí está el gobierno cumpliendo con la agenda de los religiosos. O sea, yo tengo que, si yo escucho esa premisa, que es errónea, tengo que concluir que todo el que votó en las pasadas elecciones por el Partido Nuevo Progresista y su plataforma es cristiano. No. Yo quiero decir algo, No lo es. y es lo siguiente. Pero Mira, no puedes concluirlo porque el PNP no es conservador. Pero fíjate, Ay. yo quiero Anótame hablar- la diferencia. Ay, Claro, pero tenía que ser anotada. Pero antes Pero que ella tiene derecho a estar equivocada. Sí, pero yo quiero decir algo. Permítame un momentito sí. en esto. Por eso es que dije que dentro del pueblo conservador y mismo evangélico no estamos organizados. ¿Y por qué? Creemos en causas. Ok. Y te voy a dar un ejemplo bien claro. Nasciturus y la ley 93, la 1093. Que es la 693 creo que era. Que es Amarí, ¿verdad? Que se ha puesto 3 de Senado de la ley 163. Si me equivoco. Sí, algo así, ¿verdad? No es nueva porque cayó en el la 20, Nasciturus. sí, cayó en el y esa. 2024. Ok. Lo siguiente, 25. tú tienes una ley civil y una ley penal. Lo civil no se mezcla con lo penal y lo penal no se mezcla con lo civil. Eso es imposible. O sea, la ley de Nasciturus tiene que ver con derecho civil, con herencia, con todo lo demás que los abogados a nivel civil. La ley penal con lo criminal. Fantástico. Mas, sin embargo, dentro del movimiento conservador, y mire cómo lo estoy diciendo, conservador, hay personas que te dicen que el Nasciturus es una píldora venenosa. Y yo digo, ¿dónde está la honestidad intelectual de la persona que me dice a mí eso cuando quiere decirme que el Nasciturus es una píldora venenosa porque con eso se puede acusar a nivel penal? Y yo digo, ¿realmente están entendiendo de lo que están hablando? ¿Y quiénes están diciendo eso? Supuestamente conservadores que están minando la labor de conservadores dentro de la legislatura. Y están minando la firma de una gobernadora. Y mire, fantástico. Yo estoy trabajando del lado del licenciado Gao. Sí, fantástico. Vamos a estipular que los tres son PNP, Fernando. Yo creo que es importante, ¿sabes? Para, mira, para efectos de la discusión. Roy es Pero PNP. conservadores no, pero para cuando lo vean, ¿verdad? Y yo soy PNP, pero la pregunta Pero, es esta. o sea, los todo o nada, me incluyo, somos un problema. Definitivamente. ¿Por qué? Sí. En concreto. En concreto, ¿por qué? Porque tú no puedes lograr todo En un momento. en un snap de Aún fingers. teniendo gobernadora conservadora, legislatura Pero conservadora, es que la pregunta es, dime presidente del Senado está bien, conservador, pero la pregunta, roncando de conservadurismo. La- Pero la evidencia, hoy, ¿cuál es? la pregunta es, pero yo voy más allá, la pregunta es, dime qué tú pretendes que se haga, pero séme puntual. O sea, dime qué proyecto tú harías, tú sugerirías para que el todo o nada sea ley. Bueno, la validación del Código Penal. Pero qué, hay que legislarlo. Es que la validación del Código Penal No, tiene no, dos no, excepciones, pero espérate, Fernán. no, pero espérate, yo quiero que sea Fernán el que La me lo tiene, la conteste. tiene, sí. Pero, no, Sí. pero la pregunta es, ¿eso valida la Lo que pasa es que ayer el presidente, bueno, digo, no sé cuándo va a salir. No, pero espérate. Pero él Fernán, decía, no, espérate. yo quiero seguir, yo estoy a favor de que se siga restringiendo. ¿Seguro? Sí. Y lo ha dicho categóricamente, no ayer nada más. Inclusive- Todavía queda más Fernán, por restringir. Fernán, pues tú no eres todo nada. No. Tú no eres todo nada. Lo que acabas de decir no es todo nada. Tú tienes que ir restringiendo las conductas que tú puedas ir restringiendo. Poco a poco, de cantazo pero- no lo vas a conseguir. Conductas. La pregunta es, Fernán, todavía no me la has contestado. Porque yo sé que esta es la... Espérate, la esta palabra plana- correcta no es plana conducta, mayor. acciones, acciones, Pero la pregunta acciones. es la siguiente. Dime qué se puede hacer actualmente para eliminar el aborto. No, bueno, mi expectativa como un experto en nada es que que una legislatura Permiso, que pero- una legislatura que ronca y un gobierno que ronca de conservadores hasta lo último de los Pero, tuétanos ¿qué y cristianos significa? Déjame escuchar a Fernán. diseñen lo Calma, que calma. sea que haga falta para que eso se elimine. ¿Que se elimine qué? El aborto. Pero la pre- si no lo vas a eliminar nunca, Espera, porque es no, natural. no, tú puedes- Espérate, pero Oye, vamos a y escuchar no al me llame que soy moderador. pro aborto, Sí, no sí. me llame que soy pro. Déjame explicar algo.
estipulado que la gente va siempre a fumar marihuana aunque esté y la prohibida. gente y el aborto siempre va a continuar. Pero el Estado tiene que tener un diseño para que eso no sea... Y se está trabajando en eso, pero Fernán, pero no es que se trata de roncar de conservador. Hay unos derechos, hay unos derechos que ya están reconocidos. Si tú no puedes ser absolutista en la conducta humana, jamás. Jamás, eso es el dictador. Tú no puedes imponer tus criterios morales a nadie. Tú tienes que buscar un consenso. O sea que el Estado no tiene moral. El Estado, ok, pero vamos a la ley, Dime, ¿cuándo tú habías visto que en Puerto Rico se pusiera en blanco y negro que la concepción de la vida comienza desde el primer día? No, maravilloso. Ese reconocimiento basado en la ley natural Pues entonces lo tú- reconoce el Estado ahora. Pues pero tú no, siempre eso está existió. desde 1930 y nunca se había codificado. Espérate, danos break. Fernán, tú no eres todo nada. Acabas de reconocer que este proyecto es pro vida. Y eso es lo que estamos hablando, que la estructura y el sistema y los procesos que estemos utilizando no es consono con lo que tú querías, es distinto. Tú puedes decir, mira, yo no estoy de acuerdo con la forma que ustedes lo están haciendo, pero ¿qué se nos cae en felicitar y decirle, oye, pero ustedes lograron que quedara claro que hay vida? Al haber vida en el vientre, tienes dos seres humanos que ahora el legislador tiene que atender. ¿Cómo va a ser ese consentimiento informado? Pero con calma. ¿Cómo va a ser la responsabilidad? Bueno, eso, Fernán, es que yo no te voy a decir lo que estamos trabajando y yo no lo estoy trabajando, Oye, pero no sé espérate, que se está trabajando. espérate un Acuérdate, momento. yo hago las preguntas de la gente, ¿no? O sea, Pero- acuérdate que la gente... Pero lo que te estoy diciendo es que la gente está Los preguntando. mortales no sabemos de los procesos, Fernán, cuando hablas de que como tenemos un gobierno conservador, tú esperas que se ejecute algo distinto. Tú lo que estás queriendo decir es que esperas que, por ejemplo, lo que está aprobado en el Código Penal entre en vigor. Sí. Y que además, pues, eventualmente se puedan eliminar las excepciones, pero por lo menos que se trabaje con eso, desde ahí. Sí. Eso es lo que estás diciendo. Sí, y por ¿Eh? ejemplo, la expresión, y por ejemplo, la Exacto. expresión del presidente del Senado, cuando dice, ¿verdad? O sea, que otra vez usó el término ronca de cristiano conservador en contra del aborto, de repente, y ejecuta, pero también dice, creo que hay que seguir restringiendo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se terminan las restricciones? O sea, ¿cuántas restricciones más son? Porque si las restricciones se vuelven un deporte, esto no se acaba Ahora, nunca. Bueno, pero dame un brequecito. Pero sí... Ese es mi planteamiento, ¿no? Nosotros tenemos por año un código penal que ha considerado la excepción del aborto por causa, ¿verdad?, de proteger la mujer y más bien de dar la oportunidad de que si el doctor está interviniendo con la salud de mamá y como consecuencia, fíjate, como consecuencia ese bebé fallece, no es que yo voy a matar al bebé para proteger a mamá, que son dos cosas distintas. Pues entonces esa es la excepción que se hace para que ese doctor no sea procesado por el delito de aborto. Eso es lo que hemos tenido a través de los años, aún bajo Roe versus Wade, que se dejó paralizada la implementación cuando se aprueba el Código Penal vigente en el 2020, como quiera aprobaron esos delitos que no se estaban poniendo en vigor, porque ese es el pensar, y a lo que voy es, cuando hablamos nosotros de conservadores, esa no me gusta, por eso es que la traigo. Esa no me gusta, pero tengo que reconocer que del historial legislativo y de lo que culturalmente el puertorriqueño ahí se aparta de mi convicción cristiana, entiende que esas excepciones están bien. Yo sería más del todo nada en el sentido de que a mí me gustaría que no existiera, pero entonces si vamos a hacerlo valer en este tiempo implica qué medidas, si alguna, está tomando tanto el Ejecutivo como el Legislativo para garantizar que cuando ese doctor por excepción está recomendando esa intervención, está realmente haciendo lo que le corresponde. Esa es tu Te voy a pregunta. hacer una pregunta legislativa. Antes de Gabo, aquí un momentito. Deja que no participe, deja que no No, participe. no, Me quedé así, me quedé así. Acuérdate que tú eres leña. No. Oh, no, my God. Yo no puedo creer. Soy No lo bombero puedo creer. Y yo, Oye, Bombero, leña, estoy chavado. eso que viene con leña, bombero, ¿no? eso que viene con paz y mansedumbre. partiendo de la buena fe. Lo que dice la licenciada Ada, para mí es importante también, no soy jurista, pero esa excepción que está ahí en el Código Penal, el artículo 98, pues si tú me preguntas a mí, no jurista, ¿qué es vida y qué es salud?
podemos dar un próximo paso en esas restricciones que habla el presidente de seguir trabajando con el asunto del tema del aborto, pues vamos a definir qué es vida y qué es salud. Porque está bien amplio. No se sabe qué es vida y qué es salud. En el sentido, más allá de tipificar condiciones, ¿verdad? Hay que poner un contenido a eso, si me preguntas a mí. Pero de que parte de una premisa que te puedo entender, ¿verdad? Esa expresión lo hizo el presidente ayer, luego de la aprobación del 923. ¿Qué próximos pasos? Desde mi punto de vista, trabajar con la excepción, porque ya es ilegal. Y esa batalla ya yo la entregué hace rato, ya, ¿verdad? De que no, que es legal, que es ilegal. Es ilegal, punto y se acabó. Antes de Roe v. Wade, me corrige, en sentido del Código Penal. O sea y se implementaba, o sea, ya nosotros tenemos una trayectoria. O sea, la pausa vino por Roe v. Wade, no por nuestra jurisprudencia. Así que, si eso está ahí ya, y ya es ilegal, y el asunto es la excepción, pues vamos a trabajar con eso. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabías que la concesión desde el nacimiento era una nota al cárcel de Roe vs. Wade? Eso viene de Roe vs. Wade. Dice, si el Estado reconoce que la vida del ser humano comienza desde la concepción, la regulación del aborto cambia. ¿Tú sabes cuánto nos tocó a nosotros aprobar Naciturus? Nada más. 6 años. Imagínate, si tú tiras cuando tiramos el proyecto de proaborto con todas las restricciones bajo Roe vs. Wade, se dividió el movimiento conservador cristiano, cogimos un veto, perdimos 6 legisladores porque dignidad nos costó 6 legisladores, perdimos el poder político en la legislatura y lo primero que hicieron los opositores de la iglesia fue radicar como 100 proyectos en contra de la iglesia y fuimos nosotros los que estuvimos allí peleando para parar esos proyectos mientras los otros estaban gritando en los medios, nosotros estábamos allí. Y en ese proceso, gracias a Dios, en su momento llega Roy, oye, porque uno se cansa, llega Daniel Marte, llega Ada, que están en dignidad, pero están llevando un mensaje similar al nuestro, y mira dónde están sentados ahora. Que estuvimos. Sí, y estuvimos. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros devolvemos la píldora. En nuestra primera sección hacemos lo mismo. Traemos todos los proyectos que habíamos tenido detenidos para poder que se aprobaran. Por eso yo digo, lo que tienes que ver, Fernán, es que el todo o nada depende también de un proceso. Y si tú sabes que no lo vas a obtener, aunque lo quieras, tú tienes que ir poco a poco hasta que lo consigas. ¿Por qué se está gritando? Porque esa nota al cárcel llevaba más de 50 años en Roe vs. Wade y estaba escondida. Y el todo o nada, y te paso ahí, Daniel. El todo o nada. Eres leña. Soy leña, está bien. Sí. El todo o nada, dentro del avance en una estructura política compleja que necesita múltiples jugadores para ejecutar, no uno. Si tú no lo entiendes, te frustras y vas a querer levantar una bandera de absolutismo, de que tú estás mal porque no piensas así. Y aún entendiéndolo te frustra. Ahora, dentro de la perspectiva de la fe cristiana, en este caso, no está sujeta a ser paulatino, a ser incrementalista, a ser poco a poco. La fe cristiana se mantiene firme, punto, y se acabó. Y la lucha va a seguir. Ahora, la pregunta, ¿verdad?, que voy a hacer es la siguiente. Ok. Hoy se dice, hoy se aprueba en el Senado, Cámara, Senado, y la gobernadora firma y dice aborto ilegal y no hay excepciones. O sea, completo, ilegal completo. O sea, el que se haga un aborto va para la cárcel 99 años. Digo, tiene que haber excepciones. No, espérate. El ejemplo mío. Sí, le está diciendo, ya avanzamos hasta ahí y se aprobó. Esa es la premisa de lo que ese es todo o nada. Porque fíjate, tú acabas de decir excepciones, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, es que ahora mismo hay excepciones. Y están peleando por las excepciones. ¿O no? En mi punto de vista indefinida, pero... Sí, no, está Yo bien. pienso que están peleando porque sí, no se implementan. No. Bueno, ¿por qué no se puede implementar? Y ahí es donde vamos. Es que se implementaba antes. No, pero está bien, pero yo lo que quiero llevar, a eso quiero llevar a la discusión. ¿Por qué? Porque ¿por qué no se implementa? Porque cuando tú dices, ok, para no poner a ninguna mujer, yo me hice un aborto. Es que no es a la mujer, eso va contra el doctor. Pero es que también está donde dice que si la mujer que se lo practique, o ella mía, viene un delito menos grave. Sí, pero aquí no se la practica. Pero es lo que dice la ley. Es lo que dice. Ok, pero yo me hago un aborto. Ok, yo me lo hago. Para que a mí se me aplique ese artículo, yo me fui por encima del médico, o el médico no me da, para hacerlo bien sencillo, una notita diciéndome que yo no cualifico para ser
aborto. Yo me fui en contra de esas excepciones. Y entonces, como ya yo me fui por encima de esas excepciones, entonces yo puedo ser procesado. Pero mientras yo tenga el papelito y esté en juego mi vida o mi salud, entonces yo puedo hacerme un aborto legal. No es tan sencillo. No, pero lo que pasa es que esto lo va a escuchar muchas personas que no tienen el conocimiento de nosotros. Sí. Y no es suficiente, eso es lo que vamos. Sí. El papelito, Sí. El doctor tiene que documentar. Espérate, el doctor tiene que documentar eso bien y colocar a esta mujer a donde va. No podemos decirlo porque eso es lo que está pasando y en la implementación, eso es lo que está Pero en lo que juego. quiero llevar simplemente es mi ejemplo para ponerlo bien sintetizado. O sea, ese es el problema, que no está ese informe completo del médico para decir por qué yo puedo abortar. Si yo no tengo ese informe completo del médico diciendo por qué yo puedo abortar, entonces tanto el médico como yo estamos incumpliendo la ley. Y esto entonces es procesable. ¿Por qué? Porque yo no estoy en cumplimiento de la ley. Ahora, si yo tengo ese informe completo del médico diciendo que yo tengo que hacerme ese procedimiento médico, ¿verdad? Si yo tengo esa... Que para mí no es un procedimiento médico, también quiero que eso conste en récord. Sí. Está muy clara en mi postura. Sí, pues, aborto, ¿Cómo lo ¿verdad? define? Que el aborto es matar el bebé en el vientre. Sí, ok. No es- Aborto, ¿verdad? Para ponerlo así crudamente, aborto, pues entonces ya no está considerado, tipificado como delito. Las excepciones que tú haces. Ahora, porque, viste, ya pusimos, ya yo firmé como gobernador que el aborto es ilegal, pero tú acá me acabas de decir que hay que tener sus excepciones. Sí. ¿Cuáles son tus excepciones diferentes a las que están ahora? Son esas. La pregunta es cómo se implementan esas excepciones. Exacto, ¿cómo Ahí es se que implementan? estamos. Pues como se implementaba Pero antes. déjame- Y el asunto es, volvemos, el problema está que llegó un momento en que igualamos el aborto a la pérdida del bebé por causa de esa intervención médica. Y como Y utilizamos el justificada. concepto indistintamente, pues de momento decimos, pues yo quiero que se abuele la abolición del aborto, pero con excepciones. No, lo que estamos diciendo es, el aborto debe ser penalizado. Ahora, lo que yo no voy a penalizar es que un doctor esté interviniendo Claro. con una mujer para protegerla y como consecuencia secundaria pierda el bebé. ¿Ves? Déjame decirte algo. Esto yo lo aprendí bien rápido. Han identificado, Puerto Rico tiene una cultura abortista, les guste o no les guste, y Sí, Estados así es. Unidos también. Así es. Todos los proyectos prohibiendo el aborto absoluto en los Estados Unidos empezaron a fracasar en los diferentes estados, llevando al Partido Republicano de Donald Trump a convertirse en unos abortistas moderados. Ese es el Estado de Derecho, eso es la política y ese análisis se hizo. Esto no se hace en un vacío. Yo no te voy a presentar un proyecto de ley que yo sé que está nati muerto. Cada excepción que yo ponga, cada regulación, yo salvo vidas. La pregunta es, ¿bajaron o no bajaron los abortos de las menores de 14 años, por lo menos en el centro abortista? La respuesta es sí, bajaron. Desde el reglamento. Desde el reglamento y ahora con la ley bajaron, porque yo pedí las estadísticas. Salvamos cientos de bebés. Se va a subir a 18, creo. ¿No? No sé, eso se está discutiendo. Yo no estoy bregando Sería con eso. muy lógico. Pero esa batalla, tú sabes mi postura, no la puedo decir. Pero se han sentado a ver cuáles son los poderes políticos y económicos con los que nos tenemos que enfrentar y vencer en el ¿Y cuál es el proceso? ¿Y cuál O sea, es el proceso? nos hemos sentado a eso, la respuesta es Sí, sí. no. No puedo dar una pelea política. Déjame explicarte esto porque yo trabajo en el Ejecutivo ahora. Yo no me agradan las leyes que yo no puedo ejecutar. Mi trabajo ha sido, lo que han estado cerca de mí, ejecutar las leyes que aprobaron. A mí no me interesa una ley que es un pedazo de papel. En Puerto Rico hay muchas leyes que son pedazos de papel y no es solo el aborto. Si tú me quieres decir que no se han llevado casos en el aborto últimamente, tú tienes toda la razón. Pero se llevaron 2 casos que son famosos, uno se perdió y otro se ganó, y se ganó contra el médico, no contra la muchacha, contra el médico porque no cumplió con el consentimiento informado. Duarte. Que Pueblo versus Nahul. Todo el mundo habla de Duarte y Ada sabe, yo siempre decía, no me dejen a Nahul del debate. La única que hablaba de Nahul era ella y la acribillaron. Y yo me he mantenido fuera porque yo no puedo entrar en estas batallas porque En siempre este que entro me masacran. Y yo sé que en los lugares de influencia donde Roy y yo estamos podemos hacer cosas en silencio, callados, bendiciendo y la gloria que sea para Dios. Y cuando nos equivoquemos, la misericordia de Él nos va a alcanzar porque sabes que nos estamos equivocando porque somos instrumentos imperfectos. Yo no pretendo que todo lo que yo diga es correcto, pero yo no he visto un análisis
antes de tú someter un proyecto de aborto que tenga posibilidad de estar más cerca de lo que la fe cristiana quiere, tú tienes que identificar dónde están los poderes económicos, dónde están los poderes políticos. Tú tienes que esperar que la política de Donald Trump republicana prevalezca en los Estados Unidos, porque aquí yo no tengo ningún poder para lograrlo, porque eso viene de allá. Cuando tú ves que en la inmigración metieron presos porque se llevaban mujeres a parir para matar a los bebés y vender órganos, no es solo aborto, es la venta de órganos incluso de la mujer y de hombres. O sea, esto es un mercado, esto es un mercado billonario, el mercado del DNA. Ahí se sacan células madres, células vivas, que hay gente que se está metiendo vacunas y tratamientos que parten del estudio de células vivas que nacen de niños abortados. O sea, esto no es tan sencillo como parece, Fernan. Meterle mano a esos poderes políticos y económicos te puede costar la vida. Y no Estoy es... hablando literalmente la vida. Que yo no tengo miedo a perder la vida. Oye, yo no tengo miedo a perder la vida por causa del evangelio, pero yo no soy responsable, yo tengo una familia. Y yo tengo que cubrir mi familia y dar una batalla que estamos ganando. La estamos ganando. Y tengo que decírtelo porque eso es el análisis que yo llevo haciendo hace mucho tiempo. O sea, yo sé lo que es llevar un proyecto todo o nada y que nos pasen y nos crucifiquen. Oye, te voy a decir, man, a mí me han votado del PNP. A mí me han dejado sin trabajo. Yo he estado enfermo con cáncer y ninguno de los todo o nada me fue a ayudar. Ninguno. A mí me ha costado trabajo, me ha costado sueldo, me ha costado mi salud estar en un partido en obediencia a Dios, aunque la gente no lo entienda. Si no nos hubiéramos quedado allí, no tendríamos lo que tenemos. Y esto es lo que estoy diciendo, es bien fuerte porque por eso yo digo, con la boca es un mamén, porque esa lucha se da allá adentro. Mira, yo he tenido proyectos que son una joya y al último un legislador poderoso dice, pero para que yo te lo apruebe me le tienes que poner esta palabra. Y yo agarrarme la cabeza y decir, si no le pongo la palabra no me lo aprueban. Pues brego con la palabra mañana. Y a lo mejor mañana la gano, pero por lo menos. Y eso pasó con las iglesias y escuelas. Y a veces no comprender el balance como decía, el proceso de que esto no es mi postura única, ulterior y se acabó. Es complejo. Yo necesito gente para aprobar las cosas, que se apruebe un cuerpo, que se apruebe en otro. La gobernadora en este caso lo firmará, sí o no. Y a veces cuando esa agenda del todo o nada, que quiere en ocasiones sabotear el proceso que se está llevando paulatino, cuando eso se pierde, ¿quién gana? Va a ganar al final el que quiere todo lo opuesto a mí. Lo estamos favoreciendo. No es que tampoco está bien porque ganó alguien que está mejor que yo. Esa es mi opinión. No, se va a imponer. Vamos a partir de tanto de la premisa de Gao como del gobierno republicano de Trump, que está ejerciendo lo que está ejerciendo. Y hay gente que dice que soy dictador, que soy abusador, que lo que fuera. Pero ¿a quién queremos? El partido que está en gobierno, el Partido Nuevo Progresista que está ahora mismo, imperfecto, gente imperfecta, como yo y los que estamos aquí también. ¿Cuál queremos entonces? Nunca vamos a estar de acuerdo en todo. Nunca vamos a estar de acuerdo en las cosas. No, y quiero una frase que tenemos que aclarar. Respaldar las políticas de Trump no es respaldar la vida de Donald Trump. Seguro. Y eso tenemos que distinguirlo. Si tiene mis políticas, yo respaldo sus políticas. Yo no respaldo sus conductas. Y algunas no, yo no respaldo todas, pero hay algunas él ha hecho que los comentarios que van en contra de mi fe y de mis principios, pero su política me está favoreciendo. O sea, si entras al juego político, prepárate a frustrarte. Ok, mirando desde un poco más... Te lo digo yo que trabajé Estoy mirando, me parece un tronco de leña ahí. Ay, Dios mío. Para seguir saliendo un momentito de Gao, yo trabajé en una administración, en los 2 años y medio que estuve, de una administración, en el caso de Estados Unidos, demócrata. Y yo puedo decir categóricamente, y yo sé que esto hay gente que me va a caer encima, no importa, categóricamente que la relación Biden-gobierno Puerto Rico, entiéndase el gobierno de Pedro Pierluisi, fue buena. Oh, claro, si era el más drástico que había en todos los estados, ¿cómo no iba a ser buena? No, pero yo digo desde el punto de vista de principios, valores, de leyes, de aborto y cosas como esa. Estoy hablando de comunicación. Entiéndase comunicación en todos los sentidos de la palabra. Y de ejecución en favor de. Ahora, cuando viene la elección y yo veo la posibilidad de una Kamala Harris como candidata versus Donald Trump, que más allá de la persona, estamos de acuerdo con eso, yo digo, espérate, que yo sé que este tipo no es fácil, no hay quien se lo trague tampoco, ¿verdad? Pero lo que está prometiendo como su campaña va a tono con mis principios. Aún habiéndote estado trabajando con un gobierno favorable. Así que, muy a pesar de que en nuestro caso también figura Dios dentro de nuestra Constitución,
el Estado es un aparato sin moral. No. El aparato, el gobierno como ente, la moral la pone uno. El Estado no tiene moral. Bueno, el Estado es amoral. Esto da moral. Muy a pesar de que Dios figura Es que, No, porque es que- en la Constitución del país. Claro, lo que pasa es Lo que pasa es que no cómo- hemos entrado cómo se entiende no eso? hemos entrado al punto de Ada y se quedó fuera y se Exacto, quedó en el sí. tintero. Pero- Que te conteste esa sí, pregunta. exacto, La sí. iglesia está pidiéndole al gobierno lo que no da. Te lo digo así. La iglesia pide lo que no vive. Dale, Ada. La iglesia vive lo que no da. ¿Qué Vamos. es moral? ¿Qué es moral? ¿Qué es Vamos. moral? Y ahora, ¿y qué es iglesia? ¿Y qué es Ahí iglesia? sería la pregunta, ¿verdad? Claro. Bueno, pero como estamos hablando de términos... entiendo tu pregunta, en no El términos- Estado no está ajeno a la fe, ¿o sí? No. El Estado está sometido a la Constitución, a su plataforma de gobierno que nosotros aprobamos. Si no me gusta la Constitución, tengo que ir contra ella y enmendarla. El Estado yo lo obligo a que cumpla mis derechos. Por eso demandábamos en libertad religiosa. Pero el Estado no es ateo. O sea, No, el Estado no es ateo. No. No, pero tampoco, Jurídicamente. pero tampoco puede favorecer una fe sobre la otra. Y no todas las fe son No protegidas. puede promover una fe como para imponerla y que todo el Y mundo la esto practique. te voy a decir que Por eso, requiere pero- mucho tiempo. Tampoco protege toda fe. por eso, ok, no la protege, pero la permite. Toda fe. No, hay fe que no se permiten. O sea, con el O sea, en auspicio... Puerto Rico A no ver, se permite el concepto ni en Estados Unidos de los mormones de la bigamia. Es delito y está resuelto en los Estados Unidos. Poligamia, Y eso es una fe. Poligamia. por Y eso es una fe. Eso es una fe. Por eso, pero, Se hace con menores. pero la Basado en un principio cristiano, judeocristiano. Pero la libertad religiosa promovida y luchada por el sector evangélico en Puerto Rico permite la entrada, por ejemplo, del islamismo. No. ¿No? No podemos hablar de eso públicamente. Tranquilo, ¿No? no. Pues eso sería El un islamismo programa. es un sistema político de exterminio de todo aquel que no sea islamista. No cualifica en libertad religiosa. Bueno, pero Por eso yo hombre- te digo que yo escucho gente hablando y yo digo, pero se están llenando la boca. El islamismo no es meramente una religión. Es una maquinaria política de exterminio de toda otra religión que no sea la suya. Eso no está protegido por la libertad religiosa. Pero se practica aquí. Pero no puede ser. Tienen la libertad de Bueno, lo que practicar. pasa es que no sí, puedes- pero todavía no tienen los números. Ellos están practicando, pero todavía Exacto. no tienen los números para ellos entender, querer cambiar todo el organismo. Pero sí. están pariendo y lo van a- Claro, y lo- hay más y de lo pueden 50.000. lograr. Y los Ya en cristianos Puerto han Rico. dejado de parir en contra del mandato bíblico. Y han dejado de Sí. votar también. Y han dejado de votar. Pero volviendo a lo que decía Fernán hace varios minutos largos atrás, Yo no sé cuánto Sí. vamos a estar aquí, pero que porque ese tema es. sí, pero estaba hablando en términos de cómo estaba el gobierno y la necesidad de educar. Y ahí fue que yo hice mi comentario, basado en que la iglesia pretende valerse del gobierno. ¿Verdad? Cuando digo iglesia, algunos líderes utilizar eso sin educar a la Grey para asumir su responsabilidad política porque les es conveniente. O sea, tenemos ese juego también de algunos líderes que lo que les interesa es tener simplemente poder político, no promover la causa conservadora. Y yo creo que... Y déjame aclararte, la oficina Igual de de tóxico, ¿sabes? la oficina de base de fe va a trabajar con todo tipo de iglesias, incluso si están en esa área. Nosotros no discriminamos la fe. En el Islam ya hicimos nuestro análisis. La Y ahí- iglesia depende del Estado. Ese es el problema, la iglesia no debe depender del Estado para nada. La iglesia Hay no debe algunas- hay algunas pero hay algunas que instituciones que dependen, sí. hay algunas que dependen y esa es su fe, esa es su doctrina, ese es su dogma. Yo no me puedo No meter debe. en eso. Esto no es oficina de las iglesias, esto es oficina de base de fe. No hay romance entre el Estado y la iglesia actualmente. Hay colaboración. Del PNP. Este es el gobierno más. Romance. Bueno, pues si es romance, tú sabes que en el romance hay sus diferencias y feas. Y dura. Pena, a veces los hombres no nos salimos a tomar café cuando la esposa se enoja. Ay, Vamos. Y la intención de la colaboración de iglesia y Estado es eso Esa mismo. mujer habla que es el cuello de la casa, uno se Mira, somete. La cuello y el cuerpo. El Sí, cuello sí, porque yo lo dije en el culto. El en cuello y el culto. cuerpo. Y debería, te voy a invitar para que vayas a uno. Yo sé que tú te atreves. La Biblia dice que el hombre es la cabeza, pero no te dice quién es el cuello. Y ya añade el cuerpo y solo tengo que aceptar el cuello. El cuerpo es la mujer. O sea, pero lo que te quiero decir es que la iglesia como estructura, y tiene derecho a tenerlo, puede funcionar igual que el gobierno. Eso lo determinan los miembros de la iglesia. O sea, vuelvo nuevamente a imponerle cómo yo quiero que se practique la vida de la iglesia. O sea, hay un caso interesante que le niegan la exención contributiva porque ellos estaban dando servicio, pero no estaban predicando la fe. Y si eso no es religioso, para ellos era religioso. Sí, y el Tribunal Superior servir dice al religioso. prójimo. O sea, entonces yo cuando doy comida quiero convertir a la gente. No, ellos quieren proveerte, cubrirte una necesidad. Siguiendo tu- Déjame terminar. Lo que te quiero decir es que
cuando digo la iglesia, no estoy atacando a la iglesia por tu actitud. Lo que te estoy diciendo es que no hay un mapa claro de las diferentes estructuras eclesiales y su manera de trabajar, y estoy opinando como si la mía fuera un hecho. Y como si fuera una sola. Como si fuéramos iguales todas. O sea, y no es oye, cierto. Oye, hay iglesias que creen en el rapto, pero hay iglesias que no creen en el rapto. Hay iglesias que creen que si tú estás lleno del Espíritu Santo y te bautizó, tienes que hablar en lengua. Y hay iglesias que dicen que no. Yo tengo que respetar eso. Y más allá que del término, a lo mejor ni el mismo término rapto, muchas iglesias no abrazan el término. En Puerto Rico hay iglesias de velo. Pero déjame ir del punto de Fernandita, porque creo que de las oficinas de base de fe y este ente, la intención de entre Estado e iglesia nunca ha sido contenciosa, es colaborativa. Cómo trabajamos juntos en favor de tú, sin negociar tus principios o tu ordenamiento jurídico, y yo el mío tampoco. Ahora, a veces cuando veo la iglesia que está queriendo o imponer una idea a través del Estado, chantajeándolo muchas veces, ¿verdad? O que el Estado colabore con la iglesia, veo y percibo en ocasiones en que la misión y visión de la iglesia como que está supeditada a cuán efectivo puede ser el Estado conmigo. Y te voy a dar un ejemplo. Hay una oficina que se llama Fondos Legislativos. Esos fondos legislativos, valga la redundancia, hay unos fondos que se reparten una vez al año. Creo que son 20 millones. Y se reparten entre cientos, si no miles de organizaciones sin fines de lucro, la pequeña liga de base de fe y pequeña liga o quien sea, ser de Puerto Rico o lo que sea. Yo puedo entender que tú me digas, mira, el cabildeo, y yo sé que tú vas a tener candela, pero no importa, el cabildeo es un ejemplo cualquiera, de ser de Puerto Rico para que me den los chavitos para yo seguir operando. Pues claro que lo puedo entender. Porque si tú no me das esa partida, no me ayuda a cumplir mi misión. Pero cuando yo veo una iglesia que a veces deja de ofrecer el servicio y se rinde y entrega la misión y visión dada por Dios, porque no he recibido el fondo, la pregunta sería, ¿y quién es el dueño de oro y de la plata? ¿A quién le servimos? ¿Cómo tú vas a cancelar un servicio para la comunidad porque no recibiste un fondo? Porque el Estado no te dio. ¿Por qué es eso? Claro. Bueno, si me permiten, ahora los dejé hablar a ustedes un montón. Ahora es. Un montón, según él. Tú te habías puesto el moderador. Los dejé hablar un montón. Ahora voy yo. Yo puedo estar de acuerdo con muchas de sus posturas. Pero aquí la culpa es huérfana muchas veces, ¿verdad? Nadie la quiere aceptar. Pero aquí yo, desde las alturas, puedo ver que la culpa es mutua. La culpa es tanto del Estado como de la iglesia. O sea, el Estado no se puede decir que es que la iglesia me pide mucho y yo pues no tengo culpa. Tenemos que aceptar que el Estado, ¿verdad? Durante todos los gobiernos, rojos, azules, que son los únicos todos que han estado, todo el tiempo ha cortejado a la iglesia. Porque le conviene. Los votos, exacto. Claro. Y eso es totalmente legítimo. Porque si es de iglesia o no es de iglesia, yo necesito tu voto para ganar. Eso. ¿Ok? O sea que el gobierno no puede quejarse de que la iglesia le pida. Es normal. O como quien dice, le pase factura. Tú me pediste el voto y yo te lo voy a dar. Ahora te voy a pasar la factura y yo quiero que me des. También es la culpa de la iglesia. Porque tanto que nos quejamos de que vivimos en una sociedad del mantengo, entonces la iglesia se ha acostumbrado a que sea mantenida. ¿Una iglesia socialista? Sí, prácticamente sí. Y por eso es que decía que todas las entidades de base de fe, todas las iglesias no piensan igual. No piensan igual. Sí, pero hay iglesias que no te aceptan un solo. Sí, pero en general yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que lo digo porque no todas pero así. ¿verdad? Tienes que generalizarte el término iglesia. Sí, pero lo que pasa es que como dijo Ada, cuando definimos iglesia y empezamos a decir, pero es que la mía no, lo que pasa es que entonces estamos siendo tribalistas. Tribus. Bueno, porque Puerto Rico funciona así, es tristemente. Bueno, pero En términos de la iglesia evangélica, sí, la iglesia evangélica funciona así. Tribus. Y eso no nos podemos abstener de esa verdad. Sí, pero está bien. Pero lo que pasa es que cuando tú analizas sociológicamente... O no funciona porque es tribalista.
Sí, pero cuando vamos socialistamente, cuando vamos a analizarlo sociológicamente o en teoría política, ¿verdad? Vamos a quitar el término ¿verdad? Sociológicamente, ¿verdad? Pero vamos en teoría política, tú tienes que ver a la iglesia como un todo. Porque tú no vas a una iglesia en específico a pedirle el voto. Tú haces campaña para que la iglesia te dé el voto. Pero no me refiero a la parte de la dependencia, sí, para entenderlo y para seguirlo. Pero por ¿verdad? eso, para la dependencia. Pero entonces tú tienes que decir que la iglesia sí es socialista. En ese sentido. En ese sentido. Teoría política. Iglesia como un todo, sociológicamente hablando, para que la gente nos entienda. Sí, O sea, Sí, por eso. Y eso es importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque si no reconocemos que la iglesia se comporta de esa forma, nos vamos a seguir comportando de esa forma y nos vamos a seguir quejando de lo mismo. Más pero espérate, cuando termine de que eso es un elemento fuera de la fe. Sí. Más sin embargo, cuando nosotros entendemos y la premisa que tú pusiste es que como no hemos educado a la iglesia a que no debe ser así y que no debe depender del gobierno, y como el gobierno cuando le pide le da porque está buscando el voto, pues entonces al no educar a la iglesia va a continuar así y siempre va a ser algo recíproco. Sí, porque parece que le funcionan los que están liderando, ¿es verdad? Exacto, Es así. claro, Eso es claro. lo que yo Pues pienso, entonces sí. yo, en teoría política, me guste o no me gusta el término. Eso se conoce como populismo. Sí, sí. Mira, déjame. Pero Deja que termine el déjame terminar. pensamiento. O sea, entonces, ¿qué yo tengo que...? ¿Cuál es mi obligación? Mi obligación entonces es que... Qué pena que las iglesias se cierren y no permitan ser educadas porque De acuerdo. supuestamente yo tengo que solamente educarme en la Biblia y nada más. Pero el hilo es finito. Claro, el ir es finito. Por eso. Pero por eso entonces, aquellos, ¿verdad?, que quieran ir a danielmarte.org y se lean, ¿verdad? Aquel escrito que yo hice sobre Roboam, ¿verdad? Y los viejos consejeros y los consejeros jóvenes van a ver por qué la necesidad, no solamente de los partidos, sino de las iglesias, de buscarse buenos consejeros que conozcan los temas y que no Y el se sistema. dejen engañar, y que conozcan el sistema y no se dejen engañar. Totalmente de Porque entonces acuerdo. tú puedes poner entonces y decirle a la iglesia, tú no puedes estar pidiendo zafacones, Dios santo. tú no puedes estar pidiendo luces, ni Dios árboles de santo. Navidad, ni X ni Y, porque eso no te toca a ti, como dice mi hermano No Roy, puedo. Pastor Roy, que dice, ven acá, o sea, ¿cómo tú vas a dejar de dar un servicio que Dios te dijo que tú tenías que dar, y si el gobierno no te da 20 pesos, tú no compras los vasos para dar la Coca-Cola? Ay. Ese mismo. Pero ¿Cómo? déjame ampliarte el Wow. planteamiento. Esto no es solamente una cuestión de la iglesia. Puerto Rico tiene un estado grandísimo. Sí, un estado Puerto Rico es un con estado socialismo. benefactor que crea codependencia. Sí. Le guste o no le gusta, que no le guste. Puerto Rico Primera plana, 50% de la familia en Puerto Rico. Puerto Rico funciona como un sistema socialista Full- de gobierno. full blast. Y muchos de nosotros estamos trabajando Contra que eso eso. cambie. Pero cuando tú le tocas los cupones a una persona que necesita los cupones, eso duele. Pero hay gente que coge los cupones y no los necesita. Entonces, cuando tú intentas hacer un cambio, los primeros que te atacan son los tuyos, porque hay unos temas particulares que la iglesia se tiene que educar. Sí, La educar. iglesia, sin darse cuenta, y vamos a ser honestos, no hay maldad en mucha gente, el 90% de la iglesia no está al tanto de esto, está inmersa en ese sistema social y cultural de codependencia del Estado. Por eso, cuando vamos a la plataforma, y ya Roy estaba en ese proceso, que sabíamos, porque trabajamos con base de fe, que nuestras instituciones con el proceso de permisología, reglamentación y licencia nos las estaban ahogando y quitándole las ayudas, porque si, y vamos a defender aquí la iglesia, si me le das ayuda a aquel que no es cristiano, me la tienes que dar a mí. Ahí yo lo voy a defender. Lo que estamos hablando es tú crear dependencia, que si no te dan la ayuda, tú no cumplas tu misión y tu visión. Lo quiero distinguir, porque esa línea la tengo yo constantemente todo el tiempo. O sea, yo no puedo, o sea, a mí me llevaron a una actividad religiosa para que yo convocara. Y yo, para. Yo no convoco. Yo te ayudo con el lugar, los permisos, el gobierno te va a dar Facilita. ayuda, te facilito, pero convocas tú. Porque si yo convoco, el que convoca es el Estado. Entonces tú estás viendo que en ocasiones la iglesia depende de la oficina de base de fe para convocar sus propias actividades.
Entonces ahí tú te tienes que, y no hay mala fe, lo ven como algo normal, porque esa es la cultura religiosa en Puerto Rico. La cosmovisión. Entonces cuando tú Dios atacas santo. al gobierno, tú tienes Qué que duro. Esto es un lío. No, Esto es un lío. Mira, pero déjame terminar, por eso tú tienes que tener cuidado cuando tú atacas el gobierno, porque un gobernador que no te sea favorable, lo que hace es que te aguanta eso y te cerró. te ahoga. Y eso lo vivimos con Alejandro García Un Padilla. ejemplo bien claro Ese fue entre que te puede definir esta mentalidad de la iglesia es, por ejemplo, cuando estaba la pandemia. La mayor parte de los pastores de iglesia preguntaron, ¿qué dice el gobierno? ¿Qué dice el ¿Puedo gobierno? abrir? Pero en Texas tú tenías las iglesias abiertas y peleando con el gobierno. ¿Por qué? Y en Nueva York Porque también, mi California, ministerio, California. mi comisión, mi libertad viene de Dios, no viene del... Pero ahí vemos la socialización, entonces... Fíjate una cosa bien importante. Socialismo, Y ¿verdad? perdona, ¿verdad? Y es lo siguiente. Mira, es que también, y enyuntando esto, ¿verdad? Enyuntando esto con el conservadurismo. Empastelando. Sí, empastelando esto con el conservadurismo, hay que entender que por eso es que muchas veces yo me paso peleando, por decirlo así, ¿verdad? Una pelea santa, ¿verdad? Como si fuera con un ángel. Te pasas debatiendo. Me paso ahí. debatiendo. Es porque muchas veces nosotros no entendemos cuando los principios conservadores, y volvemos otra vez a lo mismo. El principio conservador no cree en la dependencia. Es un gobierno Un pequeño. gobierno Todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Y es de Todo lo contrario. mérito, Pero propiedad está funcionando privada. distinto a lo que En ese decimos que sentido creemos. estamos bien lejos. Sí, Lo estás exacto. entendiendo, lo estás Por entendiendo. eso. Pero fíjate una cosa bien importante que quiero traer un ejemplo. En el 2012, cuando estaba el exgobernador Fortuño, o el gobernador Fortuño, se tomaron unas ideas conservadoras y fue la reducción de empleados públicos, porque aquí, Así fue. aquí Ley 7. la ley 7, exacto, porque había un supragobierno. O sea, eso es una decisión conservadora, reducción de gobierno. La pregunta que yo muchas veces le hago a la gente, ¿qué pasó? Que crearon un programa de gobierno privado paralelo. Sí, pero la pregunta es que ¿qué es el conservadurismo? Promueve la empresa privada. Sí, ya yo sé. Sí que yo lo sé. dejaron igual. Lo que quiero decir es que yo sé, Sí, si hubiese sí. sido efectivo Sí. en la reducción, eso es lo que Sí, Sí, buscábamos. pero en ese sentido, el costo electoral, al hacer ese juego, Hicieron, generó eso. el movimiento conservador pasó la factura. Exacto. O sea, no me diste lo que te pedí Exacto. porque me creaste un sistema paralelo. Exacto, pero vamos a ir ahí justamente donde quiero llevar. Hay que entender que hay procesos que en 4 años tú no lo puedes lograr. Por eso la visión generacional, exacto. Exacto. Tú te necesitas 8, tal vez 12. Yes. Pero entonces, ¿qué pasa? Tú esperas que tú en 4 años tú lo arregles y si no Eso lo no va a hiciste pasar. bien, si no lo hiciste bien, te cortó las alas. Se me acaba el tiempo, pero no se puede terminar sin poner sobre la mesa lo siguiente. Han pasado muchas cosas buenas. Un amigo en estos días me decía, yo no voy a votar PNP en el 28, pero ellos están cumpliendo al dedillo la agenda conservadora. Eso me estuvo bastante contradictorio. ¿Cuáles son los logros de este gobierno? Logros conservadores, de derecha, evangélica, al momento. ¿Cuáles son los logros? No le pongas de evangélica. ¿Qué cosas buenas han pasado? Voy a partir primero de la primera. Antes de que lo digas, sí quiero decir esto, Roy, porque tú llegaste... Sí, que hable la que hable la que no es PNP. Tú llegaste, ¿verdad? Reciente y es esto. Tengo que decir que yo estoy viendo en este tiempo días que hace 2 décadas atrás Ni soñábamos. no soñábamos cuando empezamos esta pelea. No solamente el asunto de entender la libertad religiosa, de volver a lo que es el valor de la familia, de la vida, que estamos en pininos, ¿verdad? Porque todo está llegando. Pero nosotros llevamos 2 décadas peleando enfrascados en estas luchas. Así que solamente quería dejar eso, ¿verdad? Que volvemos, no son cosas que se logran de un día Para otro. para ¿Te otro. sientes satisfecha entonces con este gobierno? Es no. Para mí es que abrimos una puerta. Acuérdate, ellos van a decir ya mismo, ¿verdad? Los logros en legislación y demás, pero obviamente falta la implementación y falta seguir creciendo. Pero sí son días de uno ver una concienciación que antes no hubiera ocurrido. Esta misma discusión de que hace falta educación para la iglesia, no se daba. La iglesia social, no, esas cosas no se ¿Y daban. coincides en que la agenda conservadora el PNP la está cumpliendo cabalmente? Bueno, no sé si cabalmente,
pero obviamente sí han avanzado mucho, eso sí. Pues somos un partido Sí. conservador, porque la agenda de nosotros se está cumpliendo, somos un partido conservador. Somos un partido conservador porque estamos cumpliendo la agenda conservadora. Que haya un sector que no sea conservador, se valida, pero tú no puedes decir que el PNP no es conservador cuando todas sus legislaciones y sus acciones son conservadoras. Y en ese punto... Todas sus acciones, eso es un Bueno, absoluto. Todo. ¿Ve? Porque tienes distintas salas, a eso es a lo que yo me refiero. Estamos A hablando no de los caer. valores del conservadurismo, Sí, porque pero- el conservadurismo lo que tiene son valores. Va a haber cosas que los mismos conservadores no estamos de acuerdo. Pero eso es lo que voy, Gao. Está bien, si quieren eliminar todas, No, pero- sí, porque lo traigo, porque si no volvemos y hacemos lo mismo que Proyecto Dignidad. Correcto. ¿Ve? Y eso es lo que yo quiero Voy a aceptar eliminar todas, voy a aceptar eliminar todas, pero lo que te quiero decir es que sí. si la agenda conservadora se está cumpliendo, pues tienes que reconocer que el Partido Nuevo Progresista, y para usar un vocabulario como tal, se está comportando como un partido conservador. No, y está avanzando. Negar eso es no aceptar los hechos. Por eso, y estaba- que tú le vas a dar tiempo a ver si es consistente. La implementación es lo que va a haber. Lo validamos. Pero sí. Y está avanzando en las promesas que hicieron, ¿verdad? a Pero eso. a lo que voy es Gracias. a no llegar a de donde salimos. Entonces, para que puedan ver que podemos llegar a consenso, retiró el todas. Sí. Pero los logros establecen que el PNP está moviéndose en la agenda conservadora de la plataforma conservadora que tiene. Y voy a ir desde la ejecución a la legislación. La ejecución, el tiempo la va a validar. Tú no puedes juzgar el trabajo que se está haciendo porque tal vez no ha visto una ejecución en favor de... Uno, porque es reciente, número uno, en algunos de los proyectos que se aprobaron el año pasado. Y otro, porque aunque haya sido hace un año, 2 o 3 o 4, toma proceso, tiempo la implementación. Ahora, siguiendo la línea que trae Ada, desde el punto de vista de lo que es promesa, pues eso fue el mensaje. Y yo te puedo hablar desde el punto de vista legislativo, en el cual la campaña que se llevó y el mensaje que se llevó a cada uno, en mi caso trabajando en el Senado, con el presidente, fue esto que estamos viendo. ¿Le conviene a la iglesia alinearse con el PNP? No, la iglesia le conviene irse con Cristo. Amén, sí, estipulado. Pero le conviene políticamente a la iglesia alinearse con el PNP. Porque a mí me gusta decir... La esto es lo que tiraste, vamos- pero estamos aquí bateando. Es que hoy te vamos a convertir en leña con esa pregunta graciosa. La línea se alinea a Cristo y avala quien la postura del partido que sea, que promueva lo que la iglesia ha predicado por años. Eso es lo que yo te propongo. Tú decides si votas por él o no. Esa fue mi campaña. Ya. Fue nuestra campaña que Roy me ayudó de la primaria. Esto es lo que yo te propongo. Tú validas y muchos líderes eligen eso. Estamos cansados de que nos promezcan y no nos cumplan. Eso pasó. Y atacamos el partido. Ah, mira, ustedes no son conservadores nada, o mira tal cosa. Pero, pero mire el hecho. No mire la figura, tal vez, la persona. En el pasado hubo movimientos demócratas. Claro que los hubo, porque hay demócratas dentro del partido que están sufriendo mucho con las acciones del partido, con los líderes del partido demócrata. Porque no todos los demócratas respaldan las acciones de sus líderes. Pícalo, gallo. Pícamo, gallo. Yo soy de los que piensa que cuando yo fui miembro del partido Proyecto de Dignidad, y una de las cosas que me llamó la atención fue el deseo de ser un partido conservador. Y eso fue lo que yo cuando hablaba esto con Gao, eso fue lo que me llamó la atención. Sucedieron ciertas cosas que luego me desilusioné. Y porque vi que iba por otro lado. Puedo entender que tal vez el concepto y el origen era bueno, definitivamente. Sí. Por algo fue que yo quise formar parte. Pero luego, pues, sucedieron cosas que me alejé. Y entonces me acerco recientemente al PNP y me acerco y lo puedo decir, o sea, soy PNP y creo que para mí es un privilegio poder trabajar al lado de estos dos caballeros, ¿verdad? No en todo estamos No, claro. en el mismo... Y yo tenemos disagreement. Sí, Gao y yo tenemos unas conversaciones y muchas veces Gao me Yo quiere... una vez llamé a Roy para regañarlo y después otro día me llamó ahí para regañarme a mí, porque nos excedimos en nuestras está chévere, funciones. Sí, no, me quiere dar un cocotazo, pero está bien, también yo también lo llamo pero el punto es, yo creo que y fuera de líneas partidistas, porque a mí siempre me gusta ver lo que se está haciendo. Yo siempre leí una cita hace un par de días que decía: no hagas leña del árbol que una vez te dio sombra. Otra vez la leña, ven. Sí, pero fíjate, no hagas leña del árbol que una vez te dio sombra. Y es lo siguiente: querámoslo o no, como decía Ada,
en el día de hoy, hay muchas leyes, órdenes ejecutivas y ejecuciones del gobierno que hace años atrás no se hubiesen podido hacer Alcanzar. realidad. Eso es un hecho. Es que no se Es un alcanzaron, hecho. porque se trató. Todos los logros están en mi página de Derecho y Palabra en Facebook, todos los logros. Más sin embargo, inclusive, y en mi página, yo los voy desglosando uno a uno. Este hizo un análisis. Y yo hice un análisis. Danielmarte.org. Danielmarte.org. O sea, ¿por qué? Porque es que tenemos que ser honestos intelectualmente. Hay cosas que yo digo, mira, no son así. Pero ¿sabes qué? Si cuando tú dices la iglesia debe alinearse con el PNP, yo comparto lo que dijeron. Digo, mis o alinearse compañeros. más, porque por naturaleza No, la iglesia pero- es No, PNP. pero déjame traer el punto de vista estrictamente político. Hoy, el buenos días de hoy del presidente, Pablo José y Juan Dalmau, ¿van a mantener los proyectos que se legislaron y ya son ley? ¿Sí o no? Pero entonces, ¿por qué no nos enfocamos en eso? ¿Y por qué atacar al que está ejecutando con su imperfección? Buen punto. Sí, sí. Y ahí es donde yo voy. O sea, la iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que pedir la sabiduría al Espíritu Santo de Dios. La iglesia tiene que ser justa y, mire, sea apolítica. A ver, ayer yo hablaba durante la conferencia de que Dios es un Dios apolítico. Pero eso no significa que nosotros vamos a ser ciegos a la realidad que Dios ha permitido, a la realidad política. Cuando dice apolítico, político partidista. Político partidista, sí. Sí, político porque partidista, todo sí, Levítico y todo eso es de leyes y de exacto, establecer gobierno. Sí. Pasa que Dios no tiene un Sí, partido un político. Un partido ni una político. filosofía Tiene así hijos como para eso. cada partido Exacto, político. Exacto. Pues entonces tú tienes que como iglesia dices, ven acá, ¿qué filosofía política me conviene a mí como hijo de Dios para yo lograr el propósito de Dios en mi vida primeramente personal y luego en mi visión como iglesia? Que me ayude a hacer lo que Dios me dijo que yo tenía que hacer. ¿Y qué fue lo que Dios me dijo que yo tenía que hacer? Bueno, ir por el mundo y predicar el evangelio. Sin hacerla codependiente de ella. Sin hacer la dependencia del gobierno. ¿Por qué tú crees que la iglesia no es compatible con el comunismo? ¿Por qué tú crees que la iglesia no es compatible con el socialismo? ¿Por qué tú crees que la iglesia no es compatible con los gobiernos opresores? Bueno, ¿por qué? Porque es que la iglesia está cohibida para llevar la gran comisión. Pues entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que buscar un sistema de gobierno que te ayude a cumplir la gran comisión. Sí, Pues una entonces, plataforma que la sirva plataforma. eso. Déjame darte un ejemplo de cómo nosotros nos cancelamos a nosotros mismos. Hay una libertad religiosa que costó sangre. Esto no fue fácil, costó litigio. Hubo abogados que perdieron su casa, hubo abogados que se enfermaron La de los práctica. nervios. Tenemos compañeros que murieron en el proceso porque se Yes. enfermaron. Y aquí viene cualquier pelagato a coger y entrarle a palo a la gente que lleva años aquí, pero todavía estamos fuertes para hacerle frente a eso. ¿Para qué queremos una ley de libertad religiosa si no estamos saliendo a predicar el evangelio? ¿Para qué queremos una ley de libertad religiosa? Ahora mismo, mire que sacaron de la página del Departamento de Educación la carta circular, le mandé el link. Concluyó inmediatamente por la experiencia. Vamos a vivir lo nuevo, vamos a dejar la cosa atrás y vamos a vivir lo nuevo para perfeccionar lo nuevo. ¿Sabes lo que nos hicieron a nosotros en el Departamento de Educación? Históricamente, el Departamento de Educación ahora tiene, conforme a la Constitución y al Estado de Derecho, a la regulación federal, un representante de base de fe con diferentes representantes de base de fe, donde la comunidad de base de fe pudiera llevar sus planteamientos y atender la libertad religiosa. La atacaron por un solo caso y nos amenazaron que no iban a llevar los medios y todo porque querían que se resolvieran como ellos querían que se resolviera en un comité de Charlie Kirk. ¿Tú sabes cómo yo lo resolví? Dile a esos hermanos que me llamen a mí, porque vamos a hablar. Pero como no quieren hablar conmigo, lo resolvimos calladito, sin el expreso, y ese grupo está funcionando. Pero ¿cómo tú vas a ir cuando estamos empezando a construir el muro, a tú mismo atacarme para que no lo construya porque no te gusta? Oye, estoy limpiando escombros, estoy enfrentando gente que no quiere esto en las escuelas. Déjame quieto, déjame trabajar, órame, bendíceme, ayúdame, dame la mano. No, ¿por qué? Porque se está perdiendo el protagonismo, porque ya muchas causas con la legislación aprobada desaparecieron. Vamos a ejecutar lo que tenemos. Ya desapareció la libertad religiosa, como he dicho, desapareció. Yes. La autoridad de los padres desapareció. La perspectiva de género desapareció. Un montón de hechos que nosotros llevamos peleando desaparecieron por ley. Vamos a implementar ese Estado de Derecho.
Y tú no empiezas destruyendo lo que tus hermanos están construyendo. Y fíjate que aquí no estamos de acuerdo en todo. Yo he cambiado incluso frases porque ese ha estado la corrección de mis hermanos. Todos los hemos hecho. Eso es el conservadurismo. Y la iglesia está para caminar por encima del caos, no para crear caos. Y estos avances la iglesia tiene que verlo no a través de los ojos de un partido político, sino a través de su causa que la define en su misión y visión. Pues entonces, como ya no está la perspectiva de género, Ya no me interesa. ¿alguien habla de eso ahora mismo? ¿Alguien ha dicho gracias de ese sector? ¿Alguien lo dice? Tú sí. Eso, ¿Ve? Tú no das las gracias, tú no, pero hay mucha gente que no. Pero entonces ya eso no está. Pero fue un hecho político, ¿cierto o no? Marcha y medio mundo, candela de la buena. Ya no está. Pero como ya no está, déjame buscar y crear otro caos. hacen falta unas cuantas horas acá, ¿no? Sí. Esta conversación ha sido súper chévere. Hemos quemado leña hoy. Sí, exacto. Ay, Dios mío. Problema, Y con un bombero de frente no está fácil la cosa. Me siento profundamente agradecido, honrado que hayan Porque llegado hasta acá. él apaga un poquito, pero deja. Pero siempre de la Te voy a esperanza. decir algo para dañar tu ejemplo. El árbol tiene que cumplir su propósito completo y ser parte del ser leña también. Ahí está. Y para eso estoy yo aquí. Licenciada Nora, Soy malo, Pastor soy malo. Luis Roy, licenciado Juan. De verdad, una bendición. Gracias, de verdad, por Muchas tenernos. gracias por llegar hasta Qué este privilegio. monte Y a para mis hablar hermanos y conmigo. amigos también, de verdad. ¿Y muy esto se honrado. repite? Esto sí, ojalá sí. Ok. Ojalá sí. No, esta mesa está para ustedes, por favor, sí. Sí, ok, pero hablamos, quiero estar claro que tengo que Sí, hacer ajustes. claro Pero de que verdad sí, es un claro que privilegio, sí. Fernando. Me encantaría, Sí. me encantaría. Sé que, ¿verdad? Llegar a este monte no es tan fácil. Ah, pero, pero la ruta y que ustedes son gente terapéutica. muy, muy ocupada. Pero un privilegio inmenso. Gracias por este tiempo. Gracias. ¿verdad? Dios te bendiga, gracias a ti Fernan, y por bendiga contar a con mis nosotros. hermanos, mis hermanas en la fe. Sinceramente Gracias. es un placer compartir con estas Exquisito. ilustres personas. Oye, porque y te voy a dar un Bien la. bueno, bien bueno. ¿Vieron las diferencias en el aire? Cuando no estamos en el aire no han visto nada. Buenísimo, buenísimo. Y somos hermanos y estamos en la misma lucha. El making of, bien bueno. ¿eh? Gracias otra vez. Muchas gracias. Gracias, Buena, gracias a muchas ti. gracias.